Hola a todos, vamos a continuar con las sesiones. Entonces lo que vamos a hacer hoy es estudiar conjuntos. Sí, vamos a empezar nuestro estudio de conjuntos. Vamos a ver qué quiere decir que un elemento X, que X sea elemento de A, que no sea elemento de A, qué quiere decir que los conjuntos son iguales. ¿Qué quiere decir que un conjunto sea subconjunto de otro conjunto, las operaciones de conjuntos y todo eso, ¿no? Bueno, entonces la definición de conjunto tal cual no existe, no se puede definir lo que es un conjunto, le voy a poner acá. Entonces no se define porque pues ustedes pueden pensar en ideas de qué es un conjunto. Entonces pues uno lo piensa como una colección, ¿no? Una colección de objetos, se puede decir, o de elementos, ¿no? Pero entonces surge la pregunta ahora, ¿qué es una colección? Entonces, pues una colección, pues, o sea, uno empieza a tener problemas de tener un límite en cuanto yo estoy definiendo cosas, ¿no? Entonces, pues para evitarnos esos problemas filosóficos de qué quiere decir que algo sea una colección, entonces vamos a hacer la convención, ¿no? De que un conjunto es una colección de objetos. Y a los objetos de ese conjunto se le llaman elementos. Y no es propiamente una definición, sino nada más es una convención, porque ya nosotros detrás entendemos la idea de lo que es un conjunto, ¿no? Es una colección de objetos que cumplen ciertas propiedades, se podría agregar, ¿no? Bueno, entonces le voy a poner acá. Entonces podemos hacer la convención. No se puede definir, pero se hace la siguiente convención. Entonces la convención es un conjunto. Un conjunto, por lo general vamos a denotarlos en este curso con letras mayúsculas A, B, C, D, E, F, etcétera, ¿no? Ya cuando están en clases de teoría de conjuntos, en realidad hasta las letras minúsculas significan conjuntos, pero bueno, ya ese es como otro nivel. Eso ya es parte de la carrera de matemáticas, la gente que se dedica a conjuntos, ese tipo de cosas. Es mera notación. Entonces, un conjunto A es una colección de objetos. Y a los objetos de esta colección se les llama elementos, ¿sí? Es decir, si X es un, si X es un objeto en A, entonces escribimos X es un elemento de A, ¿sí? Y usualmente lo vamos a denotar con el símbolo de pertenece. Y lo denotaremos por X y ponemos este simbolito que es como una E volteada. Es como una E así, rara. Entonces X pertenece a. Entonces aquí lo voy a poner. Y se lee X pertenece a. ¿Está bien? En el caso de que un elemento no esté en A, un objeto X no sea elemento de A, vamos a escribir con la siguiente notación. Si X
no es elemento de A, ¿sí? Entonces escribimos X no pertenece a A, ¿sí? Y se lee, voy a ponerlo aquí, se lee X no pertenece a A, ¿no? Bueno, esa es como la definición o las notaciones básicas de un conjunto y un elemento. Les digo que en otros cursos a veces pues escriben X un conjunto y le ponen Y en elemento en X. O sea, son como cosas muy raras, ¿no? Pero bueno, ahorita nos olvidamos de eso y las letras mayúsculas A, B, C, D, E, F son conjuntos. Las últimas del abecedario X, Y, Z, W van a ser elementos. En caso de que no se tenga así, pues ya se especificará, ¿sí? Entonces, pues ejemplos de estas notaciones, ¿no? Un ejemplo. Entonces consideren A igual al conjunto, ¿sí? Que tiene al 0, que tiene al 1 y que tiene al 2, ¿no? Digamos a los primeros tres números naturales, 0, 1 y 2. O bueno, el 0, el 1 y el 2, ¿no? Entonces aquí decimos que 0 es un elemento de A, 1 es un elemento de A, 2 es un elemento de A, ¿sí? Por ejemplo, también decimos que 3 no es un elemento de A, ¿no? 5 no es un elemento de A, etc. ¿Sí? Eso es como un ejemplo básico, ¿no? Entonces 1, ¿sí? Pero, ¿se dan cuenta? Yo les estoy diciendo que un conjunto, la convención que estamos haciendo, es que es una colección de objetos, ¿sí? Por objetos entendemos cualquier cosa, ¿sí? O sea, no tiene por qué tener, por ejemplo, puedo yo meter en un conjunto, pues puedo meter números y puedo meter figuras geométricas, triángulo, cuadrado, círculo, ¿no? No tienen por qué ser del mismo tipo, ¿no? O sea, yo puedo hacer 2A igual al conjunto que tenga al 1, 2, 3, el círculo y el triángulo y el cuadrado, ¿no? Y acá lo mismo, ¿no? El círculo está en A, el 1 está en A, ¿no? Digamos, el símbolo de un asterisco no está en A, porque no está ahí, ¿no? Entonces, no tiene por qué ser restrictivo lo que yo le pueda poner dentro de un conjunto A, ¿sí? ¿Por qué eso viene, por qué viene a colación eso? Porque muchas veces se van a encontrar ejemplos de conjuntos que tengan cosas raras ahí adentro, que puede ser hasta incluso conjuntos dentro de los mismos conjuntos. Por ejemplo, fíjense, 3. Consideren el conjunto A que tiene al conjunto que tiene al 0, al conjunto que tiene nada más al 0, al conjunto que tiene al 2, al conjunto que tiene al 3 y al conjunto que tiene al 2 al 3. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Aquí, estas líneas que están acá, lo voy a poner con color. No sé, ay, pues azul. Estas de acá son las líneas del conjunto. Son las líneas del conjunto. O sea, la descripción de conjunto está abarcado en medio de esas dos. Bueno, no son líneas, ¿verdad? Son símbolos, ¿no? Son los corchetes, ¿no? Son los corchetes del conjunto. Son lo que limitan hasta dónde llega un conjunto, ¿no? Y todo lo que está dentro son los elementos. Ay, está muy feo ese color. Vamos a ponerle el verde de acá. Todo esto de acá, estos son los elementos.
¿sí? ¿Cuáles son sus elementos? Pues son el 0, el conjunto que tiene al 0, se dan cuenta, es un conjunto que dentro tiene otro conjunto, el conjunto que tiene al 2, el 3 y el conjunto que tiene al 3, al 2 y 3, ¿sí? Entonces aquí lo voy a poner entre paréntesis. Este conjunto es un conjunto que tiene dentro conjuntos, que tiene elementos otros conjuntos. ¿Está bien? Entonces, este tipo de ejemplos nos ayuda a entender que nos desapeguemos la idea de que un conjunto pues tiene que ser cosas que tienen puros números, cosas que tienen puras letras ABC, puros símbolos como triángulo, cuadrado, círculo. No, un conjunto puede ser una colección de lo que sea, ¿no? Y más adelante pues vamos a ver como otros ejemplos que son familias de conjuntos, que son como otras cosas más, un poco más complicadas. Pero la idea es la misma. Aquí lo que estoy diciendo es, por ejemplo, 0 está en A. Pero también estoy diciendo que el conjunto que tiene al 0 está en A. ¿Por qué? Porque está dentro de los corchetes azules, ¿no? Bueno, de los que marqué con azules, ¿no? Esto de acá es el elemento, ¿no? Pero, fíjense, 2 no está en A, porque el que está es el conjunto que tiene al 2. Este es el que está en A, no el número 2. Son como dos cosas distintas, si ustedes se dan cuenta. Una cosa es el número 2 y otra cosa es el conjunto que tiene al 2, ¿sí? El que está en el conjunto A es el conjunto que tiene al 2, ¿no? No el 2, sino es el conjunto que tiene al 2. Y así pueden concluir más cosas. Por ejemplo, el conjunto que tiene al 3, no está en A, ¿no? Porque el que está es el número 3, ¿sí? Y otra cosa que podemos observar es el conjunto que tiene el 2 y el 3 está en A, ¿sí? Y bueno, pues hay más, ¿no? Que el conjunto que tiene el 2 está en A, el conjunto del 0, el 3 está en A, etcétera, ¿no? Son las que podemos decir con respecto a este conjunto, ¿no? ¿Cuál es otro? Podría ser el conjunto que tiene el 3, pues no sé, bueno, eso serían como lo que está ahí, ¿no? Si se dan cuenta que un conjunto, entienden, una colección de objetos, lo que sea, ¿no? Adentro puede haber más conjuntos. Una cosa que muchas veces les digo a los alumnos es que piensen que los conjuntos son como bolsas, ¿no? Entonces, pues en una bolsa pues le echan, pues no sé, sus productos se van al súper, ¿no? Le echan el atún, le echan la leche, los huevos, no sé, el pan, ¿no? Pero en esa bolsa también pueden ir bolsas, ¿no? Pues a lo mejor agarraron otra bolsa y en esas bolsas le echaron, en otra bolsa echaron un kilo de plátano. Entonces esa bolsa la echan en la bolsa final que se llevan a su casa, ¿no? Entonces la bolsa tiene otra bolsa dentro, ¿no? Entonces pénsenlo así, a veces digo que los conjuntos son como bolsas, y que pueden tener adentro otras bolsas, otros conjuntos. ¿Está bien? Bueno, eso es importante porque pues luego se queda la idea de que pues los conjuntos tienen que ser solamente con cosas del mismo estilo, ¿no? Entonces voy a ponerle así porque como ya hay muchos 2 y 1, esto es para enumerar en qué ejemplo vamos, ¿no? Otro ejemplo para que más o menos quede sencillo explicado esto sería el 4. 4, entonces esto sería acá. Entonces consideren el conjunto, vamos a llamarle de otra manera, el conjunto B. Recuerden que las primeras del abecedario A, B, C, D denotan los conjuntos. B igual al conjunto que tiene al 0,1, al 2 y al 3, ¿no? Entonces otra vez, lo que abarca en el conjunto, esto es lo que indica que
adentro están todos los elementos de un conjunto. Estos corchetes al final, a los extremos, nos indica que es toda la extensión del conjunto, ¿no? Y lo que está dentro de esos corchetes son los elementos del conjunto. Entonces acá tenemos que 0,1 es un elemento del conjunto, ¿no? 0 no es un elemento del conjunto. 1 tampoco es un elemento del conjunto. El conjunto que tiene al 2 no es un elemento del conjunto. El 2 sí es un elemento del conjunto. El 3 también es un elemento del conjunto, pero el conjunto que tiene al 2 y el 3 no es un elemento del conjunto. Para que fuera un elemento del conjunto tendría que estar así, pero no está, están separados. Los elementos de B son el conjunto del 0 y el 1, el 2 y el 3, el número 2 y el número 3, ¿sí? Entonces, bueno, pues ya les dejaremos más ejercicios de esto para que lo practiquen. Y entonces, ya que tenemos conjuntos, pues cómo los relacionamos, cómo indicamos que los conjuntos son iguales, ¿no? Porque puede ser que a lo mejor aquí el conjunto A, lo puse 0, 1, 2. Pero puede ser que lo pongo a lo mejor 2, 1, 0. Y son iguales, ¿no? A lo mejor si yo agarro el conjunto C. Bueno, vamos a ponerle aquí ejemplo 5, creo que es. Sí. Supongo que tienen el conjunto C, ¿no? Que es igual al 2, al 1 y al 0, ¿no? Ustedes dirían inmediatamente, pues ese conjunto, pues no es otra cosa más que el conjunto A, ¿sí? Porque pues tiene los mismos elementos, ¿no? ¿No? Es como en la bolsa eché el 0, 1, 2 en la bolsa A y en la bolsa C eché 2, 1, 0. Pues es lo mismo, ¿no? Entonces, pues vamos a definir lo que es la igualdad de conjuntos, ¿no? Entonces, definición. Si A y B son conjuntos, decimos que son dos cosas. Uno, A es igual a B si A y B tienen los mismos elementos. Si A y B tienen exactamente los mismos elementos, ¿sí? Como en el caso del ejemplo 5 de acá, ¿no? Nada más lo que pasaba es que estaban en otro orden, ¿no? Escritos en otro orden. Esa es una. Y dos, muchas veces lo que pasa es que pues, a lo mejor no son iguales, pero sí son una parte de otro. Entonces ahí es donde entra lo que es subconjuntos. Decimos que 2A es subconjunto de B si todo elemento de A es elemento de B, ¿sí? Y cómo lo vamos a denotar. Aquí la igualdad, pues es el igual de siempre. O sea, este símbolo, pues es. ¿Qué quiere decir? Que dos cosas son iguales, pues que son exactamente la misma cosa, ¿no? ¿Y cómo se denota? Lo denotaremos por A. Y es como una U volteada, subconjunto de B. El igual de abajo luego lo voy a explicar. Porque el de igual de abajo está indicando que pueden ser iguales, ¿sí? Si son iguales en particular a eso en subconjunto de B.
porque todos los elementos son iguales del mismo lado. Entonces, si A fuera igual a B, pues sí cumple la definición 2, ¿no? Todo elemento de A es elemento de B. Sí, de hecho son todos los mismos, ¿no? Entonces acá lo que está denotando es esto de acá. Después vamos a denotar otra definición, a escribir otra definición que es contención propia, que viene una rayita ahí abajo que seguro lo han escuchado. Es cuando están contenidos pero no son iguales. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo se escribe de manera lógica estas cosas de acá? Fíjense, esta es la observación, ¿no? En términos de elementos y conectivos lógicos, tenemos que 1, A es igual a B, es lo mismo que decir X está en A, si y solo si X está en B. Recuerden que el sí solo sí es el bicondicional, ¿no? Que lo apunté por acá, ya no me acuerdo dónde lo apunté. Híjole. Ya no me acuerdo dónde está. Creo que ya hasta lo perdí. Ah, es este de acá, el sí solo sí, ¿no? Que son los dos, el P implica Q y el Q implica P, ¿no? Oye, fue mala idea irse hasta allá, ¿no? Es decir, esto escrito en palabras, decir, si X está en A, entonces X implica que X está en B, y X en B implica X en A, ¿sí? Esta es una. Y que los iba a poner así para que se distinguiera, ¿no? 2. A subconjunto de B es lo mismo que decir X en A implica X en B, ¿sí? Es decir, que si X está en A, entonces X está en B. También se puede escribir esto de A está contenido en B. Para todo X en A, X está en B. Este es todavía más apegado a la definición, ¿no? Porque A subconjunto de B nos dice que todo elemento de A es elemento de B, entonces se puede escribir así. Pero esto de acá también es válido, porque esto es como una proposición, una expresión abierta, ¿no? Algo así se puede poner como para todo X, X en A implica X en B. Bueno, ya no lo escribimos. Lo pueden pensar así para fines prácticos y para ejercicios que van a hacer. Para verificar que A está contenido en B, tenemos que tomar cualquier elemento X en A y llegar mediante pasos lógicos a llegar a que X está en B, ¿sí? O lo que es lo mismo, la definición es decir, se puede escribir para todo X en A, X está en B, ¿sí? Entonces, pues un ejemplo de todo esto. Perdón, hay otra, 3. Dado que la contención en términos lógicos se puede escribir así, es lo que tenemos acá arriba, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, A es igual a B. Es lo mismo que decir que pasan las dos contenciones. A está contenido en B y B está contenido en A. Esto es importante porque esto
lo vaya a remarcar porque esto lo vamos a usar para las demostraciones. ¿Sí? Cuando demostremos que dos conjuntos son iguales, vamos a demostrar las dos contenciones. Es decir, para probar que A es igual a B, vamos a probar que pasa que A está contenido en B. Es decir, que cualquier elemento de A es elemento de B. Y también vamos a probar la otra contención, que cualquier elemento de B es elemento de A. ¿Sí? Es decir, la otra implicación, la que está acá, X en B, implica X en A. Y eso ya nos diría que tienen los mismos elementos. ¿Está bien? Entonces, para finalizar este video, pues vamos a escribir un ejemplo. Entonces, ejemplo, ¿no? Pues consideren, vamos a llamarle el conjunto C igual al conjunto que tiene a 1, 5, 2 y el conjunto que tiene al 7, ¿no? Acuérdense, ¿cuáles son los elementos? Pues son el 1, el 2, el 5, el 2 y el conjunto que tiene al 7. ¿Está bien? Entonces, pues vamos a contestar si es falso o verdadero lo siguiente de acá. Entonces, ¿qué pasa con si yo agarro el conjunto que tiene al 1 y al 5? La pregunta es un subconjunto de C. Verdadero, ¿no? ¿No? Porque los elementos de este conjunto son el 1 y el 5, son elementos de C. 2. El conjunto que tiene el 7 es un subconjunto de C. Esto es falso, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los elementos de este conjunto? Los elementos de este conjunto no son otros más que el 7. ¿Sí? Y si nosotros nos checamos en forma de inspección los elementos de C, está el 1, el 5, el 2 y no está el 7. El que está es el conjunto que tiene al 7. Entonces esto es falso, ¿no? ¿Por qué es falso? Pues 7 está acá, pero 7 no está en C. ¿Sí? ¿Cuál otro? Pues el conjunto que tiene al 2 y el conjunto que tiene al 7 es un subconjunto de C. Esto es verdadero, ¿no? ¿Por qué? Porque los elementos del conjunto de acá son el 2 y el conjunto que tiene al 7. Esos elementos están en el conjunto C. ¿Sí? Y así pueden verificar, ¿no? Por ejemplo, el conjunto que tiene al 1 y al 2 es un subconjunto de C. Pues esto es falso, ¿no? Pues el conjunto que tiene al 1 está en, vamos a llamarle que este conjunto sea D, ¿no? Tal vez le hubiera puesto un nombre a los de arriba, pero bueno, ya. Pero porque 1 está en D, pero 1 no está, ¿sí? En C. ¿Sí? No es cierto que todo elemento de D es un elemento de C, porque este es un elemento de D, pero no es un elemento de C, porque no está el conjunto que tiene el 1. Está el 1, pero solito, no como el conjunto que tiene el 1. ¿Está bien? Y bueno, así es más o menos la definición de conjunto, de subconjunto, de pertenece, de no pertenece, ¿sí? Con la ayudante pues van a ver, le voy a decir que suba algunos ejercicios extra de esto y que los comente con ustedes, ¿no? O sea, si tienen algunas dudas. Entonces, como estamos llegando a la media hora, entonces vamos a pararle por acá. Ya la siguiente clase vemos
¿Qué quiere decir esto de la contención propia? Vemos propiedades de la contención, del conjunto vacío, etcétera, ¿no? Bueno, entonces hasta el siguiente video. Bye.